La guerra se gana con ejércitos, divisiones y vastos planes estratégicos. Pero la línea entre el éxito y la derrota a menudo recae en la resistencia singular de un individuo. ¿Puede la acción desesperada de un solo fusilero, aislado y sin esperanza, congelar el avance de una fuerza enemiga de nivel de batallón durante 72 horas, hasta que literalmente ya no le quede una sola bala? Nos encontramos en la fase más oscura del frente oriental, durante el brutal invierno de noviembre de 1941. Las garras del general Invierno se habían cerrado sobre la Wehrmacht, pero el impulso hacia Moscú, la operación Tifón, aún no había terminado. El frío era una tortura física, con temperaturas cayendo rutinariamente a menos de 30 grados Celsius. La zona de conflicto era la carretera de Volokholamsk, al oeste de Moscú, un cruce de caminos fangoso y nevado que era vital para el avance del 4 Grupo Panzer alemán. Si esta carretera caía, Moscú estaría a tiro. La defensa rusa era mantenida por la 316 División de Fusileros, comandada por el legendario mayor general Iván Panfilov. Sin embargo, la historia de esta demora épica pertenece a un soldado, el joven sargento Vasily Fomichenko, un tirador asignado al 1075 Regimiento de Fusileros. Su posición, un pequeño reducto de bosques y zanyas cerca del pueblo de Yakovlevo. El enemigo que se aproximaba no era exploradores, sino la punta de lanza de la ofensiva alemana, el 10 Regimiento de Panzer, 6 División Panzer, reforzado con unidades de infantería motorizada. El objetivo de Fomichenko, sin saberlo, se convertiría en la única obstrucción en el camino de la Blitzkrieg. El joven sargento Vasily Fomichenko no era un héroe de propaganda, era un joven de 22 años, reservista de las estepas, llamado a filas. Su arma, simple y fiable, era el rifle de Cerrós Mosin Nagant modelo 1891-30, complementado con unas 200 a 300 rondas de munición, varias granadas RG-33 y, crucialmente, una visión innata de francotirador. La 316 División de Fusileros de Panfilov estaba gravemente superada en número y armamento. Conocida popularmente como la División de Panfilov, sus hombres eran una mezcla de veteranos y reclutas de Kazajistán y Kirguistán. Su única ventaja era su absoluta negativa a ceder terreno y su conocimiento íntimo del implacable paisaje ruso. La mañana del 17 de noviembre de 1941, la línea del 1075 Regimiento fue rota por una serie de asaltos blindados. En la confusión de la retirada, mientras la mayoría de la compañía 4 se replegaba hacia posiciones secundarias, Fomichenko y su pequeño escuadrón quedaron aislados en su posición de apoyo, una fosa antitanque camuflada con abetos. Cuando llegó la orden de retirada, un proyectil de artillería impactó cerca, matando al resto de su equipo. Fomichenko se encontró solo. Su tarea original era simple, proporcionar fuego de cobertura hasta el último momento. Ahora, esa tarea se había transformado en un calvario de supervivencia. Desde su fosa, Fomichenko podía observar la carretera de Volokholamsk. Aproximadamente 1500 metros al oeste, vio el movimiento inconfundible de los tanques Panzeriv alemanes. Peor aún, una fuerza de infantería de combate, estimada en más de 500 hombres del 114 Regimiento de Infantería Motorizada, comenzaba a despejar la zona forestal circundante. La carretera no era solo una línea logística, era la línea de vida estratégica alemana en el barro y la nieve. Si Fomichenko podía mantener a raya a esa columna durante solo unas pocas horas, daría tiempo a los ingenieros soviéticos para colocar más campos de minas y a las fuerzas principales para reestructurar una nueva línea de defensa. Poco sabía el joven sargento que su acto de desobediencia forzada, al no retirarse, se convertiría en un muro de contención contra el avance de Hitler. La noche del 17 de noviembre descendió sobre él, la temperatura cayó aún más, y el soldado, cubierto solo con su capote de lana, se preparó para la primera de 3 noches infernales. La mañana del 18 de noviembre amaneció con un cielo de acero gris y una liguera nevada. Fomichenko, congelado y hambriento, sabía que los alemanes no tardarían en encontrarlo. A las 0900 horas, el reconocimiento alemán comenzó. Una patrulla de unos 30 soldados de infantería motorizada, armados con 40 y cubiertos con camuflaje blanco improvisado, se movió con cautela a través del bosque. Estaban buscando cualquier signo de resistencia antes de que llegara el convoy principal de suministros. Fomichenko esperó, con el Mosin Nagant frío como el hielo en sus manos, conteniendo el aliento para evitar el vaho. Dejó que la patrulla pasara a 50 metros, buscando la oportunidad de causar el máximo daño psicológico. Cuando el sargento al mando se detuvo para consultar un mapa, Fomichenko disparó. El primer disparo abatió al sargento, el segundo, a un oficial de radio. El caos se apoderó de la patrulla.
Los alemanes, que esperaban un grupo pequeño, se dispersaron. Fomichenko, con la precisión adquirida durante meses de guerra, disparó 10 rondas más en rápida sucesión. 10 hombres cayeron. El resto, convencidos de que estaban bajo el fuego de una posición defensiva más grande, se retiraron aterrorizados hacia la columna principal. En cuestión de minutos, Fomichenko había gastado solo 12 balas, pero había ganado una hora crucial. A las 1200 horas, los alemanes contraatacaron, pero con cautela. Creyendo que se enfrentaban a un pelotón atrincherado, unos 40 hombres enviaron un Panzerfaust Zum para proporcionar apoyo directo. El Panzer se acercó, disparando indiscriminadamente su cañón de 7 de mayo con Kub 37 contra el bosque. Fomichenko no tenía armas antitanque. Solo podía esperar. El Panzer se detuvo a 400 metros, y los 100 soldados de infantería que lo acompañaban comenzaron una barrida metódica. La tarde del 18 de noviembre se convirtió en un juego mortal de ratón y gato. Cada vez que los alemanes se acercaban a 150 metros del escondite de Fomichenko, él disparaba una ráfaga rápida de 3 o 4 disparos dirigidos a oficiales o ametralladores. El rifle de Cerroso, en manos de Fomichenko, se comportaba como una ametralladora de precisión. Cada vez que Fomichenko disparaba, los alemanes se retiraban, reforzando su creencia de que se enfrentaban a un nido de francotiradores bien provisto. Al caer la noche, Fomichenko había abatido a un total estimado de 45 soldados de infantería y había gastado unas 70 rondas. El convoy principal alemán se había detenido por completo, incapaz de avanzar sin despejar lo que consideraban una defensa fuerte. El 19 de noviembre fue un día de ataques y bombardeos incesantes. El sargento soviético apenas comió un trozo de pan seco y nieve derretida. El enemigo, frustrado, utilizó fuego de mortero pesado de 81 para saturar el área, y el Panzerfaust continuó disparando proyectiles de alto explosivo. Fomichenko sobrevivió enterrándose más profundamente en la tierra congelada. Gastó otras 80 rondas, manteniendo la misma cadencia de fuego para simular que un grupo de tiradores estaba rotando posiciones. El informe de radio alemán interceptado ese día mencionaba fuerte resistencia de un grupo de asalto fanático. El tiempo ganaba valor incalculable. La tarde del 19 de noviembre marcó la crisis. Los alemanes finalmente desplegaron un batallón de infantería de combate completo, unos 300 hombres, bajo el mando de un coronel frustrado. La orden era clara: quemar el bosque si era necesario, pero tomar esa posición. A las 16:00 horas, el asalto final comenzó. 2 compañías alemanas atacaron en pinza, apoyadas por 3 Panzerfaust. Los tanques se acercaban desde el norte y el sur, disparando con sus cañones de 5 km. Fomichenko se dio cuenta de que su farsa estaba a punto de terminar. Solo le quedaban unas 60 rondas. A esta distancia, su rifle era inútil contra el blindaje frontal de los tanques, y los 300 hombres se acercaban demasiado rápido para que él pudiera apuntar a cada uno. El sonido de los tanques vibraba en la tierra congelada. El miedo agarró al soldado, pero la determinación de la desesperación era más fuerte. Fomichenko concentró todo su fuego restante en los soldados de infantería que iban delante de los tanques, intentando separarlos del apoyo blindado. Disparó como un loco, su rifle humeaba con el calor de la acción. 10, 15, 20 hombres cayeron. La infantería se detuvo nuevamente, reacia a avanzar sin la protección directa del blindaje. Al caer la noche del 19 de noviembre, Fomichenko estaba al borde del colapso. Había sido golpeado por escombros, y su oído zumbaba por las explosiones. Lo peor no era el frío ni el hambre, era la conciencia de su inventario. Contó sus últimas balas, quedaban 18 rondas y solo una granada RG-33. Los alemanes, creyendo que la resistencia se había debilitado gravemente, se retiraron ligeramente para reagruparse en la carretera, satisfechos de haber neutralizado la posición, dejando solo una guardia de avanzada. El 20 de noviembre amaneció con un cielo claro. Fomichenko sabía que este era su último día. Los alemanes, sintiéndose seguros, enviaron una patrulla para inspeccionar los cuerpos y determinar la fuerza defensiva. Una fuerza de 50 hombres se acercó al sitio a pie, sin apoyo de tanques. Fomichenko se preparó para su última defensa. A las 1000 horas del 20 de noviembre, Fomichenko ejecutó su plan final. En lugar de disparar a distancia, esperó a que la patrulla alemana se congregara cerca de la fosa, a menos de 30 metros, discutiendo la disposición de los cuerpos. La trampa se cerró, Fomichenko lanzó su última granada RG-33. La explosión fue devastadora a corta distancia, matando e hiriendo al menos a 8 soldados.
Inmediatamente, con el caos desatado, Fomichenko se levantó de su fosa como un espectro, empuñando su Mosin Nagant. Los alemanes restantes creyeron que se enfrentaban a una emboscada total. Fomichenko, usando sus 18 rondas restantes con una precisión helada, abatió a 8 soldados más antes de que el resto pudiera reaccionar. Luego, con el rifle vacío, Fomichenko tomó una decisión que entraría en los anales de la leyenda. Cargó de frente contra los soldados alemanes restantes, blandiendo su rifle como un garrote improvisado. Este asalto final de un solo hombre, cubierto de barro y gritando, rompió la moral de la patrulla. Los soldados alemanes, ya nerviosos por la resistencia de los días anteriores, creyeron que se enfrentaban a un último hombre soviético desesperado y fanático, respaldado por un equipo que aún no habían detectado. La patrulla de 50 hombres se dispersó, retirándose caóticamente hacia el convoy principal. Fomichenko, agotado y herido en el hombro por un golpe de culata, se quedó sin municiones. Su rifle estaba vacío. El silencio que siguió fue el más aterrador de todos. Había cumplido su promesa. Bajo la cubierta de la retirada alemana, Fomichenko se arrastró fuera de su fosa, recogió un rifle alemán Kar-98 y 2 cargadores de un soldado caído, y comenzó una marcha de 20 kilómetros hacia el este, buscando las nuevas líneas soviéticas. La defensa solitaria había terminado. La defensa de Fomichenko del cruce de Yakovlevo, que duró 3 días, tuvo un efecto desproporcionado en la Operación Tifón. El 10 Regimiento de Panzer alemán y el 114 Regimiento de Infantería Motorizada se detuvieron en la carretera de Volkolamsk durante 72 horas completas, convencidos de que estaban enfrentando una posición defensiva reforzada. Esta demora permitió a los ingenieros del general Panfilov fortificar completamente las posiciones en el cruce de Dubosekovo, el próximo punto vital en la carretera. El costo para los alemanes fue alto. Los informes de inteligencia soviética y los relatos de Fomichenko, verificados con cuerpos encontrados más tarde, indicaron que el joven sargento abatió personalmente a un total de 75 soldados con su rifle Mosin Nagant. Cuando Fomichenko, demacrado ya al borde del congelamiento, finalmente llegó a las líneas soviéticas el 21 de noviembre, su relato fue recibido con escepticismo inicial, hasta que la inteligencia confirmó que el avance blindado alemán se había estancado justo en el lugar que él había defendido. El acto de Vasily Fomichenko fue inmediatamente reconocido, convirtiéndose en parte de la leyenda de la 316 División de Fusileros. Fomichenko fue galardonado con la Orden de Lenin y posteriormente fue nombrado Héroe de la Unión Soviética. Su acción, aunque no detuvo la guerra, compró el tiempo que salvó a Moscú de un colapso defensivo temprano, permitiendo que las reservas siberianas llegaran a tiempo para el contraataque de diciembre. El joven sargento, armado solo con su rifle y una voluntad de hierro, había logrado lo imposible, retrasar a un ejército entero hasta que se quedó sin municiones. La historia de Vasily Fomichenko es un recordatorio de que la guerra no es solo una estadística de máquinas y hombres, sino la suma de actos individuales de coraje extremo. Cuando la estrategia falla, la resistencia del simple soldado se convierte en la última esperanza de la nación. Esta fue solo una de incontables historias no contadas de la Segunda Guerra Mundial. Suscríbase a mi canal mientras continuamos trayendo estos capítulos olvidados de la historia de vuelta a la vida.